esta afección por el coronavirus está cada día incrementando. Hasta la fecha del 10 de mayo, o sea, hace unos días de este año, ya hemos llegado a 4.023.713 infectados, o sea, contagiados por coronavirus. Y de acuerdo a esta gráfica que ustedes ven aquí, Estados Unidos ahorita está encabezando, o sea, viene siendo el país con mayor número de infectados. Ha superado a China, a Italia, bueno, a muchos otros países, ¿ya? Esta otra gráfica nos muestra el porcentaje o la cantidad de muertes que ha habido hasta el momento, que han sido 280.570, que equivale al 6,97% del total de infectados. Y en este año, la población mundial ha ascendido a 7.700 millones de personas. Y quieren saber qué porcentaje de muertos por coronavirus ha afectado a esta población. Es solamente el 0,0036%. Como ustedes ven, es una cifra muy baja de la población mundial que está siendo afectada, pero sin embargo, esta pandemia, esta enfermedad ha causado mucho temor en nuestras vidas, convirtiéndose el temor en una enfermedad mucho mayor que este virus. ¿Y qué es lo que ha traído? ¿Qué es lo que ha traído esta pandemia? Bueno, ha traído temor, ansiedad. ¿Temor a qué? Temor a que nosotros podamos perder nuestros empleos, temor a que nos haga falta el dinero, temor a si tenemos empresas, entremos en quiebra o tengamos que despedir empleados. La incertidumbre ante qué será lo que va a venir después de esta pandemia, cómo van a ser nuestras vidas, el temor a contagiarnos, pero peor aún a que un ser querido se contagie o que perdamos un ser querido. Bueno, hay muchas cosas que está trayendo esto, temor, ansiedad. Nosotros cada vez que encendemos la tele, escuchamos malas noticias. La bolsa está cayendo, el petróleo está bajando, el dólar va a subir, la inflación, el ingreso por persona, el ingreso per cápita, pues el ingreso va a reducir. Entonces, todo esto está llevándonos a tener una enfermedad peor, que es el coronavirus, que es el temor, la ansiedad, depresión. Han aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, el temor está siendo un gigante mucho mayor que la pandemia. Ante todo esto que está ocurriendo en el mundo, ¿qué pasará con nosotros los cristianos? Porque entendemos que cristianos son todos aquellos que siguen al Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Qué pasará con nosotros los cristianos? Bueno, nosotros los cristianos en estos tiempos no estamos exentos de contagiarnos de esta enfermedad. O sea, estamos igual. O sea, cuando llueve, hay un dicho que dice llueve sobre moros y cristianos. Entonces, si pasa algo, también nosotros podemos estar afectados a nivel mundial. Entonces no estamos exentos de contagiarnos, de infectarnos o de que pase algo malo en nuestras vidas, en nuestras familias. Tampoco estamos exentos de que nos contagiemos de este temor. Toditos en algún momento, y yo estoy segura que casi cada una de nosotros en algún momento ha llegado a tener un momento de temor, de incertidumbre en la madrugada, no sé, en algún momento nos hemos angustiado el pensar cómo han cambiado nuestras vidas de un momento a otro. El temor es mucho más contagioso que el coronavirus, ¿ya? Es mucho más contagioso. Y yo les pregunto a ustedes, cuando están con temor, ¿cómo reaccionan? ¿Será que reaccionamos mejor nosotras? ¿Nosotros podemos reaccionar mejor? El temor puede paralizarnos.
El temor o bien nos paraliza o bien actuamos muy rápido por la adrenalina, pero generalmente las decisiones que tomamos o las acciones o lo que hacemos no suelen ser muy bien pensadas y pueden tener malas consecuencias cuando actuamos con temor o ansiedad o tomamos decisiones así, en un caso así. Entonces, para introducirles, quiero contarles rápidamente una historia muy interesante que está en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, en los versículos del 35 al 41. Y para las que no tengan su Biblia, pues está aquí en la presentación. Y comenzaremos, bueno, esta historia trata acerca de un acontecimiento que ocurrió en la barca, una tormenta, y Jesús estaba con sus discípulos. Y como preámbulo, Jesús, antes de este suceso, tuvo una jornada muy laboriosa. Sus discípulos acababan de disfrutar de muchas enseñanzas del maestro. Él había hablado acerca de la fe, que la fe es como la semilla de mostaza. Había dado muchas enseñanzas, había sanado enfermos. Y bueno, después de esta jornada, en el versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, ¿ya? Jesús dio una orden y bueno, tenían que pasar el mar de Galilea. Y en el versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces aquí leemos, dice, le tomaron como estaba. Fue algo de improviso, o sea, así tal como estaba. No tuvieron tiempo de alistar o sus pertenencias, sino así se subieron, despidieron a la multitud y se subieron a la barca junto con otras. Y en el versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En esta zona del mar de Galilea pues habían continuas tempestades. Bueno, en el mar siempre hay tempestades. Y ustedes saben que la mayoría de los discípulos de los apóstoles de Jesús eran pescadores, ¿no? Muchos de ellos eran pescadores, así que estaban acostumbrados. Para ellos no era pues, era algo cotidiano enfrentarse a tempestades. Pero esa noche dice que fue una gran tempestad, que incluso la barca se estaba inundando, ¿ya? Y en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. La popa es la parte trasera de la barca y estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En este versículo nosotros podemos ver la humanidad de Jesucristo. O sea, él fue 100% hombre. Y él estaba cansado después de esa dura jornada como las que él siempre tenía, en que predicaba, en que compartía compartía la palabra, sanaba, atendía a las multitudes, pues él también se cansaba y quedó profundamente dormido. Ya estaba profundamente dormido, pero él estaba en paz, él estaba en tranquilidad, porque él confiaba plenamente en su Padre, sabía que nada malo podía ocurrir porque él estaba en las manos de su Padre y estaba sumamente cansado. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, yo lo he resaltado con rojo porque esta palabra de no tienes cuidado que perecemos, tiene una connotación de reclamo, una connotación de llamada de atención, de regaño a Jesucristo, ¿no? Y aquí vemos, vemos a unos discípulos que, aunque han estado compartiendo con el Señor, han disfrutado de Jesucristo, han compartido sus enseñanzas, han visto milagros, aún estaban en debilidad. Seguían débiles en la fe, así como muchos de nosotros, como nosotras que conocemos de Jesucristo, que compartimos con Él, que hemos visto grandes milagros, ¿no? Y el principal milagro, yo siempre lo digo, es el que ha ocurrido en nuestras vidas, ¿no? Que Dios cambió una vida totalmente terrible por una nueva vida, ¿ya? Que decide
ir bajo el cuidado del Señor Jesucristo. Eso es un gran milagro. Y muchas veces nosotros estamos así como estos apóstoles que después de haber compartido con Jesucristo, haber visto sus milagros, muchas veces dudamos, ¿no? Y le decimos al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Estás conmigo? ¿Me has abandonado? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Y le reclamamos al Señor en nuestros momentos de duda. Y vemos aquí la ilustración de lo que estaba pasando en ese momento, cómo Jesús estaba recostado durmiendo. Y los apóstoles estaban totalmente enloquecidos, estaban totalmente temerosos. En el versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En este versículo nosotros podemos ver la divinidad de Jesús, 100%. Él fue, como ustedes saben, 100% hombre y 100% Dios en ese momento. Y aquí podemos ver cómo Jesús tiene poder y cómo le obedece la naturaleza, ¿no? Ha reprendido al viento, al mar, y dice, se hizo grande bonanza. Y él les dijo en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amedrentados es una palabra aquí en este contexto que significa cobardía, temor, miedo ante una amenaza, algo mayor a lo que ellos ya estaban acostumbrados. Ellos ya estaban acostumbrados a las tempestades, a todo eso, pero esto fue algo mucho mayor, ¿ya? Y ellos se han llenado de temor. ¿Cómo no tenéis fe? Dice Jesús. Hasta este momento ellos habían visto y oído al Cristo encarnado. Habían visto sus milagros. La fe en tiempos difíciles, hermanas, es fundamental. En estos tiempos nosotros realmente podemos ver, o sea, en estos tiempos difíciles se descubre la verdadera condición espiritual en la que nosotros estamos. Jesús había prometido estar con nosotros en todo tiempo de nuestra vida hasta el fin del mundo, en cada momento de nuestras vidas. Él no nos ha prometido de que todo iba a ser bonanza, de que todo iba a ser buenos momentos. Lo que Él nos ha prometido es que Él iba a estar con nosotros en todo momento, en toda situación mala, en toda situación buena. En cualquier momento no íbamos a estar solos, sino que íbamos a estar con Él. Bueno, esto fue la introducción. Lo que quiero compartirles en realidad es una historia que está en Números, en el capítulo 13 y capítulo 14. También está en Deuteronomios, pero vamos a leer ahora el capítulo 13 y 14. Entonces, esta historia, yo creo que todos ustedes han debido escucharla, deben conocer, que es la historia de los 2 espías, ¿ya? La travesía del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, toda esa travesía que han tenido por el desierto es una ilustración de la vida cristiana desde el momento en que Jesucristo nos ha rescatado del pecado. Y toda esa travesía por el desierto está ilustrado en la travesía que el pueblo de Israel ha experimentado desde su salida de Egipto. Dios les había prometido cuando los sacó de Egipto que los iba a llevar a una tierra abundante de la cual iba a fluir leche y miel, y ellos solamente tenían que confiar. Total, ellos ya habían visto los grandes prodigios que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Los había sacado utilizando 10 plagas. Había abierto el mar Rojo para que ellos pasen en seco. Y bueno, habían visto tantas cosas que Dios había hecho con este pueblo que deberían haber confiado en Dios. Y del pueblo fue la iniciativa de mandar a 2 espías, uno por cada tribu de Israel, para ir a reconocer esa tierra que Dios les había prometido. Querían ver cuáles eran los frutos que producía, cómo era la gente que lo habitaba, cómo eran sus caminos, cómo eran las ciudades, ¿ya? Entonces no fue una idea de Dios, sino fue una idea del pueblo que pidió que se mandaran esos espías. Y Dios en su voluntad permitiva, pues accedió a eso. Entonces ellos fueron y reconocieron durante 40 días a esa ciudad.
Y como ustedes ven aquí en esta ilustración, ellos vinieron y trajeron los frutos. Aquí dicen la palabra que trajeron un racimo de uvas que entre 2 hombres tenían que cargarlos. Este racimo de uvas y estos frutos eran como del tamaño de las personas que también los habitaban. Entonces, comenzaremos en Números 13, desde el versículo 26 al 36. Y dice así, en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron del fruto de la tierra. Ya este fruto era muy abundante y era delicioso a la vista, dice la palabra. En el versículo 27 dice, y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí vemos que estos 2 espías tocaron y probaron del fruto de esa tierra, y sin embargo su fe seguía débil. Lo mismo pasa con muchos de nosotros que hemos probado las maravillas de Dios en nuestra vida, su provisión en tiempos de escasez. Muchos de nosotros hemos pasado escasez y hemos visto la provisión de Dios. Hemos sufrido de carencia de trabajo y hemos visto la provisión de Dios, ¿ya? Y sin embargo, muchas veces dudamos. En el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando dice esta palabra, dice el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, tiene una connotación de un pueblo atroz, una connotación de malos, de despiadados. ¿Ya? Y dice, las ciudades muy grandes y fortificadas. En Deuteronomio dice que las ciudades eran unas ciudades con grandes murallas que llegaban hasta el cielo, o sea, eran muy grandes sus fortalezas, sus murallas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, estas son muchas malas noticias, ¿no? Una noticia mala tras otra, ¿no? Amalek, Negev, Eteo, el Jebuseo, muchos pueblos malos, atroces, que eran enemigos de los israelitas. Entonces ellos están llevando muchas malas noticias al pueblo. En el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb quiso callar al pueblo, quiso tomar la palabra. Vemos en Caleb un espíritu diferente, una actitud totalmente diferente a los otros 10, porque Josué también le apoyaba a Caleb. Tenía una actitud totalmente diferente. El dicho de Caleb y su fe estaba fundamentada en la promesa que Dios le había hecho, que les iba a dar una tierra que fluye leche y miel. No es esa fe superficial de hoy en día que hay en muchos lugares donde decretan, donde profesan, donde declaran. No es una fe de esa manera, sino es una fe que está basada, una fe genuina basada en la palabra y en las promesas de Dios, ¿ya? Es una fe que está basada en la palabra y no en lo que nosotros pensamos, no en lo que él pensaba, no en su pensamiento. En el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, ¿ya? Y empezaron a hablar mal, ¿ya? A todo el pueblo. Y hablaron mal, o sea, hablaron mal de esa tierra que Dios les había prometido, porque ellos ya sabían que esa era la tierra prometida, y hablaron mal de las promesas de Dios. Mucha gente hoy en día, en estos tiempos, habla mal de Dios, o sea, siendo incluso cristianos, cuando nosotros deberíamos alentar a las personas
alentarlas, pero también hablarles de la palabra, de lo que dice la palabra, de las promesas de Dios, de que Dios iba a estar con nosotros aunque todo estuviera negro. Bueno, y dice, ¿no? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ustedes ven que yo he subrayado con rojo, y éramos nosotros a nuestro parecer. Ese era el parecer de esos 10 que habían ido, que les parecían esos hombres muy, muy grandes, muy, muy gigantes de ellos. No era lo que decía la palabra de Dios. Y lo mismo puede pasar con nosotros. ¿Ya? ¿Qué se puede comparar al lado de Dios? Josué y Caleb tenían otra perspectiva de cómo, de lo que habían visto, tenían otra actitud, otro espíritu diferente. Para ellos no había nada que se pudiera comparar a Dios. Dios era mucho más grande que todos esos gigantes, que todas esas adversidades que los otros dos habían visto. Pero entonces, ¿qué pasó? Estas son las consecuencias de lo que pasó a raíz de cómo se difundió el temor, de cómo se difundieron esas malas noticias entre el pueblo. En Números 14, del 1 al 9, dice así. En el versículo 1 dice, entonces toda la congregación, dice, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ya se les había olvidado las maravillas que Dios realizó para sacarlos de Egipto, las 10 plagas, cómo había abierto el mar rojo, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ustedes pueden ver aquí en estos versículos el descontrol total que se formó en esa congregación, en ese pueblo. Dice, gritaron, dieron voces, se han debido rasgar las vestiduras, han llorado, han reclamado, han dicho, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. Ustedes saben cómo estaban ellos en Egipto, eran esclavos, no tenían salario, no tenían jornal, ¿ya? Y ante esa perspectiva, ese panorama que les habían mostrado, cómo se llenaron de desesperación y dudaron de lo que Dios les había prometido. Dios les había dado esa tierra, se las había prometido. Y han desconfiado de todo eso, prefiriendo incluso volver a Egipto, ¿ya? Y hubieran querido morir allá en Egipto, siendo esclavos. Y todavía acusan a Dios, lo acusan, ¿no? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Acaso Dios los había llevado allí para que mueran a espada? ¿Ese era su propósito? Y que los niños y las mujeres hubieran sido cautivas, hubieran sido presas. Ese habría sido el propósito de Dios. Eso no era el propósito de Dios. Pero ellos tergiversaron todo y se sembró la duda en sus corazones y comenzaron a hablar mal de la palabra, comenzaron a hablar mal de Dios y todo un caos, hermanas. Y en el versículo 4 decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. O sea, ya estaban hasta sacando a Moisés. Moisés era el líder de ellos, lo estaban sacando y estaban queriendo designarse a otro capitán y devolverse. Es como que hoy en día muchos cristianos digan, cuando yo estaba en el mundo estaba mejor, cuando yo no iba a la iglesia, yo no me convertí, yo estaba mucho mejor que ahora. Muchos han dicho eso e incluso muchos han vuelto al mundo y su estado es peor que el de antes de convertirse, llega a ser mucho peor. Hay mucha gente así que por un conflicto, por un mal tiempo, se vuelven al mundo. Y esto es lo que estaba pasando, ¿no? Querían devolverse a Egipto y volver a ser esclavos, a comer cebollas, a comer todo lo que había ahí en Egipto, lo que Egipto les ofrecía, que era muy poco, ante la abundancia que Dios les había ofrecido.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, o sea, los otros dos, los que sí estaban con otro espíritu, que habían creído a Dios las promesas, dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Ellos seguían insistiendo acerca de lo que Dios les había prometido. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero ellos estaban hablando ya a la pared, estaban hablando a una roca. Era un pueblo que tenía ya un corazón endurecido, estaban totalmente enceguecidos porque se habían llenado de temor. El temor les había traído la duda, habían empezado a dudar acerca de las promesas de Dios. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, ¿ya? Pero este pueblo siguió ciego, estaban hablando a la roca. Ustedes saben, bueno, y si no lo saben, pues ahora lo vamos a saber, que si queremos hacer enojar a Dios, comencemos a dudar. La duda es rebeldía, ya es rebeldía, es pecado. Y Dios se enojó mucho. Bueno, eso ya no voy a seguir leyendo, pero yo les voy a dejar de tarea para que ustedes estudien lo que sigue, qué es lo que ha pasado. Y nosotros aquí, ¿qué pasó después de esto? Dice que incluso la multitud ya se reunió y querían apedrearlos, ya no los escuchaban. Y posteriormente nosotros vamos a ver cómo Dios se reveló como un juez a su pueblo. Ya no se manifestó como el proveedor, porque el Señor sabemos que es también un proveedor de nosotros. ¿Ya? Él ya no se manifestó como proveedor de esos incrédulos, sino como juez, con disciplina y castigo a su pueblo. Y pues Dios también disciplina a su pueblo, disciplina a sus hijos, hermanos. Así que tengamos cuidado, estemos nosotras apercibidas, estemos nosotros atentas con quién andamos, a quién escuchamos. Si vamos a escuchar a las personas que no se basan en la palabra, o vamos a creerle a Dios. Tal vez muchas de ustedes, bueno, yo personalmente en cada lugar donde he estado, en cada lugar, cada institución, en cada trabajo, siempre hay alguien o un grupo de personas que traen malas noticias, ¿ya? Hay que tener cuidado, no los escuchemos, no escuchemos esas malas noticias. ¿Por qué? Porque nos llenan de temor, nos llenan de ansiedad, nos llenan de amargura, envidia, no sé, muchas otras cosas malas. Tengamos cuidado lo que escuchamos. Yo les recomiendo, hermanas, y bueno, de acuerdo a lo que está en la palabra, escuchemos y creámosle a Dios lo que dice su palabra. Y si, bueno, nosotros no conocemos mucho su palabra, no sabemos cómo estudiarla, pues acerquémonos a alguien que sí conozca, pidamos el consejo de alguien que sí conozca su palabra. Yo les recomiendo eso. En Números 14:24 dice el Señor, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Ya? Caleb, Josué tuvieron un espíritu y una actitud diferente. Decidieron escuchar a Dios, decidieron también creerle al Señor. Y él disfrutó de esas promesas. Yo, hermanas, les animo a que le crean a Dios, ¿ya? Ahorita en la alabanza que nosotros cantamos sobre la gracia, dice, su gracia mis dudas ahuyentó, ¿no? Por la gracia de Dios. Si nosotros estamos en ese tiempo de duda, estamos de desconfianza, de temor, o sea, que esta palabra no sea para que nos sintamos ¿cómo se llama?, apaleadas con latigazos, sino que sea más bien un estímulo para ustedes de que se aferren a esas promesas de Dios. Alguien me enseñó alguna vez de que todo lo que leemos en la palabra va quedando aquí como en una biblioteca en nuestros corazones.
Y Dios la va a sacar, el Espíritu Santo la va a sacar, esa palabra, cuando más lo necesitemos. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes, recuerden todas las promesas de Dios en este momento, y yo les digo que le creamos a Dios, que nos aferremos a Dios, y si tenemos duda, pues pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, porque Él por su gracia nos va a incrementar la fe, hermanas. Dice la palabra que si nosotros le pedimos, que todo lo que pidamos a Dios, Él nos los va a dar, todo lo que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cómo no va a ser la voluntad de Dios de que nosotros tengamos más fe y que no nos apartemos nunca, nunca de Él? Bueno, y para comentarles de esos, bueno, justo antes de que fueran esos espías, se hizo un momento antes de que fueran los espías a esa tierra a inspeccionarla, se hizo un censo en el pueblo de Israel y era el censo 603.550 varones mayores de 20 años que podían estar frente a la guerra. Fueron contados. Antes no se contaban ni a las mujeres ni a los niños. Y de esos 603.000, solamente 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. O sea, de esos 603.000. Fueron los únicos que disfrutaron de todas las bendiciones de Dios porque le creyeron, ¿ya? Conclusión. En la tierra hay gigantes, ¿ya? En este mundo vamos a estar siempre enfrentados con gigantes, vamos a tener grandes fortalezas que se nos ponen adelante. Y si nosotros nos dejamos contagiar del miedo por todo eso que se nos presenta, vamos a perder la paz, vamos a perder el gozo si nosotros tenemos miedo. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ustedes ven al inicio cuando pases por las aguas. Las aguas, los ríos, aquí en este contexto significa problemas, conflictos. Cuando nosotros tengamos que atravesar todo eso, Él va a estar con nosotros. ¿Ya? Él va a estar con nosotros sosteniendo. Todos los que yo he escuchado, sean crédulos, incrédulos, dicen que estamos cerca, ya en el tiempo, o sea, cercano de que Jesucristo venga, porque se están cumpliendo todas las profecías de las guerras, rumores de guerras, plagas, pestes, señales en los cielos. Entonces, sí, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la venida del Señor está cada vez más cerca, y esto que estamos viviendo ahora es como principios de dolores de parto. Y todas las que han tenido parto natural saben cómo comienza el dolor de parto. Se va intensificando cada vez más, no solamente en frecuencia, o sea, se va haciendo cada vez mucho más, no solo en frecuencia, sino también en intensidad. Y esto es principio de dolores. Hermanas, todavía y amigas, nos espera todavía muchas cosas más que van a venir. O sea, ya es un aviso de que nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Pero la palabra de Dios también dice de que la iglesia dice amén. Y el Espíritu dice amén. El Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. O sea, es nuestro premio, es lo que queremos, es lo que deseamos, que Jesucristo venga pronto, porque ese es nuestro regalo, es lo que queremos, nuestra promesa de estar ya con Él. Pero tenemos que pasar por todo eso, hermanas. Todo esto que vemos nos dice que nuestro Señor está cada vez más cerca, y también nuestra recompensa. Les animo a que sigamos adelante, que no se desanimen, que seamos portadoras de buenas noticias, de la palabra de Dios. Amén.